diálogo sí que se le adivina y por lo tanto esas acusaciones en algún momento han podido tener razón. Una de las cosas que se ve, por ejemplo, en Solo los ángeles tienen alas, que es una de las características del cine de Hawks, es ese ritmo. Él decía, si Hitchcock decía que una película tenía que empezar con un terremoto, Howard Hawks decía que su cine era un 20% más rápido que el del resto de sus coetáneos, y es verdad, un ritmo que le da a esos diálogos en los cuales él estaba, aunque no apareciera como guionista, él estaba muy pendiente. Él además decía que no quería aparecer porque prefería así tener agarrados o así poder conquistar a autores de éxito y a guionistas, a buenos guionistas, para que le ayudasen. Y de hecho, pues Faulkner, Chandler, etcétera, etcétera. En el excelente libro de Eduardo Torres Dulce, en Armas, Mujeres y Relojes Suizos, él habla también de esos diálogos oblicuos que decía Hemingway y que él mismo también decía o calificaba sus diálogos como oblicuos. Y vemos en Solo los ángeles tienen alas, hay como dos partes muy definidas de la película. La primera es una película de aventuras, pero no hay una acción exterior. La acción, como muy bien decías tú, Eduardo, es toda interior. El ritmo se lo dan los diálogos, la sensación de peligro se la da todas las frases, toda la comunicación que hay entre los personajes. Luego hay una segunda parte, que es cuando aparece Rita Hayworth, que en esta película no, Howard Hawks se nota que más bien quiere esconderla, y su marido. Entonces ahí la película ya empieza a tener más aventura exterior, ya empiezan a salir fuera, y luego con unos 20 últimos minutos pues sublimes, creo. Por lo tanto, yo pienso que Barranca y que Howard Hawks, que decían pues que sí, aventurero, que incluso uno de sus coches ganó Indianápolis en el 36, luego eso no ha quedado muy bien, muy aclarado, pero esa aventura, esa magia que tenía dentro de la cabeza aquí, la consigue extrapolar, consigue hacérnosla llegar, y lo que no se entiende, volviendo a ver Solo los ángeles tienen alas o infinidad de películas suyas, ¿no?, tan de género, cómo únicamente recibió un Oscar y al final de su vida por toda la obra, pero a ninguna de sus películas. Es algo que, volviendo a ver esta como muchas de otras obras suyas, te parece ilógico, ¿no? No lo entiendes. Y menos mal que los franceses en el año 50, la década de los 50, lo volvieron a, bueno, pues a sacar de esa especie de olvido en el que estaba. Ten en cuenta que en el libro, corrígeme si estoy equivocado, Eduardo, en la historia del cine americano de Lewis Jacobs, me parece que le dedica 24 líneas. Muy poco, sí. Y tampoco tiene el Oscar Cary Grant, que eso sí. Que eso también. También está. Por cierto, Cary Grant, yo creo que en esta película es de los pocos héroes que lloran de Hawks, creo recordar. Una secuencia insólita. Insólita, sí. Fernando Rodríguez Lafuente, muy buenas noches. Buenas noches. Además, antes de nada, quiero felicitarte por el estupendo trabajo que estás haciendo dirigiendo el Cultural de ABC, el suplemento cultural, que es uno de los decanos ya de la prensa española, y que te deseo todo el éxito del mundo. Y además he visto que has introducido cine, claro que está muy bien todo eso. Y donde tenéis vuestra casa todos, vosotros y los espectadores de Qué grande es el cine. Y qué grande es Solo los ángeles tienen alas. Decía en la frase que citaba Eduardo de Jean Arthur, que rápido hacen las cosas aquí, cuando ella comenta. Y claro, qué bien hablan ustedes de las películas y qué mal está hablar el último, pero tengo poco tiempo. Es la aventura, yo creo que sí, pero además, ¿sabes?, es la aventura, como habéis citado, la aventura interior. Si los espectadores en este momento, cuando empieza la película, es la aventura interior de Cary Grant. Es una aventura interior que va muy dentro, va muy por dentro de todo lo que está sucediendo. Es la comedia, es la aventura, y son los valores antiguos de los que hablaba, de los que se habla en el cine de Howard Hughes. Es decir, esa mezcla curiosa que se verá en la película de individualismo y compañerismo, que está, o sea, los personajes son personajes, pero al mismo tiempo son solidarios. Y al mismo tiempo, tú lo citabas, José Luis, Hawks no interviene en la historia. Son los propios personajes los que van creciendo en la historia. Los personajes tienen perfiles. Son personajes modernos todos los de esta película, incluido Kip, el maravilloso Thomas Mitchell, porque les impide Hawks transformarse en arquetipos. Es verdaderamente curioso. Habéis citado Hatari. Yo quería citar las películas de Hawks que tratan de la aviación, porque es curioso. Es un asunto que lo trata en el camino a la gloria del año 26, lo trata en La escuadrilla del amanecer del año 30, lo trata en esta película que es del 39, lo trata, bueno, antes en Águilas heroicas del 35, y lo trata en Fuerzas aéreas del 43, que tiene una historia divertida. John Garfield interpreta también
es un personaje extraño y hostil que llega a un grupo en el que no le quieren ni le desprecian. Y hay un personaje aquí fascinante, a mí uno de los grandes personajes de esta película, que es precisamente el apestado que llega y que, bueno, y que ya veremos por qué y qué pasa, por qué vuelvo a lo mismo. Todos los personajes se van transformando. Es que qué rápido pasan las cosas aquí y qué rápido dejamos de ser uno, el que llegó, para transformarse en otro. Y eso es la aventura, acordaros en el fondo hasta Cavafis, ¿no? Y el viaje a Ítaca en el fondo no es el viaje, es cómo me he transformado yo en el viaje. Y la aventura es lo que me transforma a mí, la transformación interior. Y de Hobbes, pues hombre, es muy complicado, por eso a lo mejor no se llevó un Oscar, o se llevó el Oscar que era el honorario, por eso algunas películas suyas. Claro, es que es muy difícil ser, en la historia del cine, uno de los que crean el cine y al mismo tiempo que lo está creando lo transgrede. Es decir, hay gente que no llegó, hay directores que lo transgredían o que lo crearon pero que no conseguían armonizar eso. Pues yo qué sé, Stenberg, Wells, Nicolas Ray. Y había otros que lo creaban y lo transgredían. Ford, Land, en mi opinión, por supuesto, y desde luego Hitchcock y Hobbes, sin ninguna duda. Y además se metía muy bien en el género, con todas estas historias, es lo que tú muchas veces has citado. Estaba en el mundo de las productoras, estaba en el mundo de los géneros cinematográficos y estaba en el número del Star System. Es un tío que saca a John Garfield, a Monty Clift, a Marilyn Monroe, a Jan Russell, es decir, que además descubre, es decir, está metido de hoz y coz. Y hay otra cosa que también se le podía criticar y que era un signo de independencia, el pasarse de productoras. Eso se veía, a veces no se veía en absoluto, sino como un signo de diferencia. Y hay siempre en la película, en todas sus películas, hay algo que transforma la realidad inicial. Se habló en su momento de inversión de valores. Yo creo que hay sobre todo subversión de valores. Y para terminar, y como juego para los telespectadores, en esta película también se produce un triángulo. Ahora, lo divertido es cuáles son los componentes de ese triángulo y después lo podemos ver. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no hay duda de que somos unos apasionados de esta película, de Solo los ángeles tienen alas. Es una película de aventuras. El territorio de la aventura es el territorio de la libertad. Por eso nos gusta tanto a nosotros la aventura, a todos los espectadores. ¿Quién no goza en un western, en una película de aventuras? Es la épica. Además, me parece que era Borges, en una de esas magníficas charlas que dio en Harvard, cuando dijo, solo Hollywood está manteniendo la épica. Son los únicos que están dando las mejores raciones de épica del siglo XX. Y es verdad, en esas películas de aventuras, de espadachines, de western maravillosos. Y luego, pues tiene esa cosa, que es lo que tenía Howard Hawks, que es que nunca mentía. La cámara de Howard Hawks no mente. Lo que se desarrolla ante la cámara es lo que va a ser la película. Y va a ser como son los personajes. Al principio incluso está un poco ridículo Cary Grant con ese sombrero, que no le sienta bien, que poco a poco va desapareciendo y luego solo lo vemos colgado, porque el que se pone luego es el que le está mejor. Pero le va muy bien porque cada vez vamos queriendo más al personaje. Al principio lo tenemos un poco despegado. Es una película muy personal, como todas las que ha hecho él. Yo creo que, según han pasado los años, podríamos dar ya una nueva lectura de Hawks, y es que, como decía Alfonso Sánchez hace 25 años, es muy hermético. En todas las entrevistas ha mentido mucho. Es muy difícil llegar al corazón de Hawks porque es muy hermético, muy pudoroso y muy romántico. Esta es una película que de alguna manera es la patrulla del amanecer, el pudor con que reciben la muerte de cualquiera de sus compañeros. Aquí hace un homenaje hasta Richard Barthelmess, que era el protagonista, y aquí está extraordinario, por cierto. Bueno, pues es esa película más la vida de Hawks, esos años que han pasado. Él va aportando su propia experiencia vital en cada película. Y la experiencia vital es lo mismo que se llame Río Rojo, que se llame su juego favorito. Va metiendo su decepción, su amargura, su alegría y su poca fe en la vida. Porque cada vez nos parece, según pasan los años y vamos cumpliendo más películas, que las películas de Hawks tienen un enorme pozo de amargura. Aún así, esta es una película, yo creo, que las supera porque es algo distinto. Decía Eduardo, cine en estado puro. Pues yo creo que sí. Como es este libro, y perdonen que insista en ello, cine en estado puro. Se puede escribir películas también, naturalmente, eso lo han hecho muchos. Teclear, en vez de frases, teclear escenas y teclear planos. Aquí el asombro es que del año 39 han pasado muchísimas cosas, muchas guerras, ha pasado de todo, y esta película se vuelve a poner en marcha el proyector, y al final es como ocurre con todo, es un problema de fe. Se tiene fe o no se tiene fe en lo que está saliendo por el proyector. Yo he tenido fe siempre en Hawks,
la tenemos todos los que estamos aquí, muchísimos de ustedes, y por eso nos esperan 2 horas de aventura maravillosas. Con todos ustedes, Solo los ángeles tienen alas, de Howard Hawks. Aquí estamos, de vuelta de Barranca, de vuelta del 39, nada, hace un momento. Este es el lugar donde se rodó, ahora lo verán ustedes en plano corto, la película, el enorme estudio con unas vías y todo para las vagonetas que reproduce el puerto de Barranca, los interiores, la parte, bueno, hay decorados que como habrán visto, donde está aquel hombre